Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Los magistrados del Consejo de Estado no se posesionarán ante Petro. Qué gran noticia. Qué gran noticia. Son 3 magistrados del Consejo de Estado, doctor Fernando, que a diferencia de lo que siempre ocurre, hacen caso también a lo que dice el artículo 53 de la ley 270 del 96 respecto a la administración de justicia, que establece que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado deben posesionarse entre el presidente de la República, pero sin embargo esa tradición se rompió desde el año pasado, en el 2024, cuando el abogado José Joaquín Urbano se posesionó como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pero lo hizo ante el presidente de la Corte, ante el doctor Gerson Chaverra Castro. Y este no es el primer caso. Ahora se viene la posición de 3 magistrados ante el Consejo de Estado. De acuerdo con la información que tenemos, se trata de Juan Camilo Morales Trujillo, de la sección segunda, Adriana Polidura Castillo, de la sección tercera, y Luis Antonio Rodríguez Montaño, de la sección cuarta. Estos 3 abogados magistrados se van a posesionar mañana, 4 de febrero, a las 3 de la tarde, ante la sala plena del Consejo de Estado y no ante el presidente de la República. Eso se transmitirá por el canal de YouTube. Las razones, bueno, ya cada quien podrá imaginarse cuáles van a ser esas razones. Bueno, cualquiera las puede imaginar. Pero además los ataques de Gustavo Petro contra el Consejo de Estado, además Consejo de Estado al que le ha restado importancia respecto, doctor Fernando, a la decisión que tomó el Consejo de Estado en cuanto a la consulta que se le hizo sobre si el proceso por violación de topes de campaña debía seguirse en el Consejo Nacional Electoral y si estaban facultados o no para imputarle cargos por haber violado topes electorales al candidato Gustavo Petro, a Ricardo Roa y otros miembros de la campaña de Gustavo Petro. Recuerde que él desestimó lo que dijo el Consejo de Estado y pues esta es una forma también de rechazo ante el presidente. Nada saludable la relación de Petro con las altas cortes en el país. Muy bien. Y la guerra comercial de Trump contra China, México y Canadá ya empezó. Ya empezó. Ya se impusieron los aranceles. El presidente Trump dice que la palabra arancel es la más hermosa del lenguaje y ya impuso los aranceles. Aranceles de castigo a México, a Canadá y a la China. A México y a Canadá con el 25% del valor de las importaciones, a China con el 10%. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar a México? ¿Qué le va a pasar a Canadá? Pero sobre todo a México, que es el gran socio comercial de los Estados Unidos. ¿No? Y mientras eso ocurre, doctor Fernando, que no es una buena noticia, sin duda alguna, sobre todo para las economías emergentes y las que sobreviven en medio de todo esto, en Colombia Petro hace todo lo necesario para que lo volteen a mirar y le den la razón, porque efectivamente Petro está provocando crisis explícitas en temas de pensiones, en tema de educación, en tema de salud, en tema de orden público y ahora en tema de relaciones internacionales. O sea, lo que Petro necesita definitivamente, doctor Fernando, es acabar con todo. Mire, hace Es 2 que años, le volvió a decir a Trump que era nazi. claro, mire, hace 2 años le hacía yo una entrevista para el programa de fin de semana por la derecha de nuestro canal de YouTube a Alejandro Peña Esclusa y lo recuerdo como si fuera ayer. Le pregunté, doctor Alejandro, ¿no cree usted que estas reacciones erráticas del presidente de la República, de esos funcionarios, son propias de gente ignorante que no sabe cuál va a ser su papel ni qué es lo que tiene que hacer? Y resulta que él me contestó contundente, me dijo, Odemar, no se equivoque, los comunistas, socialistas no tienen libreto de equivocaciones. Ellos saben perfectamente a dónde van, qué es lo que quieren hacer. Así que toda acción es premeditada. Y eso es lo que estamos viendo. Por eso, en una entrevista que le entrega a Univisión, Gustavo Petro no se guarda nada y se va durísimo contra Donald Trump. Otra vez esperando que Donald Trump le reaccione. Escuchemos lo que dijo Gustavo Petro tratando de nazi y fascista a Donald Trump.
He estado todos los días y todos los días nos matan. El señor Trump en sus discursos dice, le he escuchado, que todo migrante es un delincuente. ¿Cierto? Sí. Ha criminalizado un grupo poblacional. Esa es una concepción fascista. ¿Pero usted dice que Donald Trump es fascista? Pues esa actitud de criminalizar grupos poblacionales para lograr el aplauso de una mayoría poblacional es exactamente la misma que utilizó Hitler respecto a los judíos, respecto a los socialistas, para ganar un aplauso popular en 1933. ¿Qué pasa si colombianos terminan en Guantánamo? Pues terminarían muchos suramericanos. Y si los presidentes suramericanos no son capaces de hablarse entre sí y hablarle al mundo, pues veríamos el comienzo, la primera fase de Auschwitz, en un territorio que le pertenece a la República de Cuba. Y por último, presidente, ¿cómo define? Bueno, entonces Petro contra Trump se llamaría eso. Petro contra Trump. Petro contra Trump, doctor Fernando, pero además Petro con dos ideas que son costosas, ambas ideas. Y ya le voy a hacer a usted la radiografía y a los oyentes de lo que pasa con las fuerzas militares. Pero escuchen ustedes las ideas de Gustavo Petro. Petro plantea la necesidad de, si fuera posible, contratar unos cruceros para traer a los colombianos indocumentados expulsados de los Estados Unidos. Lo hace porque él dice no va a permitir que sigan llegando aviones con colombianos esposados. Aún así, Gustavo Petro dice que el último avión, el más reciente, pues, que llegó desde los Estados Unidos a Colombia con colombianos esposados, fue a sus espaldas, que él no lo supo, pero que no lo hubiera permitido tampoco. Esto ocurrió a mitad de semana pasada. Bueno, escuchamos a Petro proponiendo contratar cruceros para traer colombianos. O sea, ¿usted va a seguir mandando aviones? Bueno, Exactamente. el año pasado, como decimos, fueron Y 53.000 si personas. aumentan, Sí. porque es previsible, entonces mandamos cruceros, barcos. ¿Cómo es eso de cruceros? Pues son un crucero, dependiendo de su tamaño, puede llevar 1.000, 2.000, 4.000, 5.000 y hasta 6.000 personas. Luego resolvemos el problema mucho más fácilmente. Bueno, entiendo la propuesta, pero usted mismo ha dicho que el país atraviesa un problema económico muy difícil. ¿Sí? ¿Cómo se... Y ahora la otra propuesta que no le importa a él por el tema económico, porque él dice que se gasta más dinero el Estado colombiano en pauta publicitaria que trayendo a los connacionales en Estados Unidos. Eso lo dijo el fin de semana. De hecho, se fue muy duro contra RCN, porque RCN se preguntaba cuánto costaba traer los connacionales en los vuelos de presidencia. Y él dice que vale más la pauta que le entregan a RCN que lo que costará traer a los colombianos. Una amenaza directa a la sostenibilidad económica de la cadena, que es obvio, recibe pauta del gobierno como cualquier gobierno y como cualquier medio de comunicación. Bueno, sobre todo los que son afines a ellos, a los que les entrega el presupuesto. En este caso no es así porque RCN no es afín a Gustavo Petro, no por lo menos que uno lo sepa. También propuso una consulta interna, doctor Fernando, como la que se inventó Claudia López en consulta anticorrupción en la época de víspera electoral para llegar a la alcaldía de Bogotá. ¿Cuánto nos va a costar eso? A ver, vamos un poco deprisa. Yo quiero hacer una aclaración que a veces la gente no hace. No es cierto que todos los migrantes sean delincuentes. Los migrantes ilegales, los migrantes a los Estados Unidos se cuentan por millones. Migrantes legales que han pedido venir a ir a los Estados Unidos y que inclusive no solamente piden ir a los Estados Unidos, sino que piden la ciudadanía americana. De manera que son no miles, millones los americanos que son americanos producto de una migración. Trump no está contra los migrantes, está contra los migrantes ilegales. ¿Está claro? Claro, claro. Bueno, que no lo dijimos. Vale hacer la distinción, por supuesto, doctor Fernando. Petro habla de una Que consulta. Petro no lo hace. Petro no, no lo hace. no. Petro dice que eso es contra toda una población. No. Sí, así es. Es contra los migrantes ilegales, contra los que violando la ley americana han entrado a los Estados Unidos
y pretenden hacerse ciudadanos americanos violando la ley americana. Esto es lo que ha dicho Gustavo Petro respecto de una consulta popular, que no sé de dónde va a sacar la plata porque es que no hay dinero. Escuchamos qué fue lo que afirmó. O sea, ¿usted pondría Usted puede a consulta las relaciones con Estados Unidos si llegan a un No, punto las crítico, a un relaciones momento no, crítico? el recibir colombianos en condiciones de humillación. ¿Usted piensa presentar un...? Las relaciones con los pueblos no se ponen en consulta. Ok, Per se, ok. el pueblo de Colombia debe estar relacionado con todos los pueblos del mundo. ¿Usted quiere presentar una consulta popular? No, estoy pensando en el extremo de que lo que No tengamos se llegue a un del acuerdo. lado de los Estados Unidos O sea, sea si soberbio. Estados Unidos rechaza su propuesta de que ustedes recogen a los tiempo colombianos, conveniente. ¿usted presentaría esa consulta al pueblo colombiano para que sea el pueblo colombiano el que Así defina? Bajo las último. normas. Demar, ¿usted no ha visto a la policía poniéndole esposas a los que están acusados de la comisión de delitos? Pero siempre, claro. Bueno. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque aquí no se le está poniendo esposas al migrante legal, sino al migrante ilegal, al que quiere quedarse en los Estados Unidos cometiendo un delito. Porque es un delito la violación de las leyes de migración de los Estados Unidos o de cualquier país, ¿no? Claro, claro, en cualquier país lo deportan. Está ilegal, lo deportan. Es así de simple. Y ahí no hay todo este aspaviento que hace Petro, que la dignidad le dura no sé cuánto tiempo. Pero son los anuncios de Gustavo Petro, donde trata de nazi a Donald Trump, donde habla de una consulta popular, donde habla de cómo se va a comportar o cómo va a hacer esa relación. Él dice que no ha hablado con Donald Trump, que Trump sabe lo que Petro piensa, pero que no lo conoce y que no ha tenido oportunidad de hablar directamente con él. Recuerde que lo invitó a tomar whisky para poder conversar. En medio de todo esto, había una rueda de prensa, doctor Fernando, el viernes, y desde Univision le preguntan a la secretaria de prensa de Donald Trump por las declaraciones de Gustavo Petro, y esta es la reacción que tiene la secretaria. He just interviewed Colombian President Gustavo Petro, and he insisted that he's not going to take any Colombian deportee from the U.S. if they arrive in South America handcuffed. How this administration responds to that? When did the Colombian president make those remarks? Today, during an interview with us at Univision. Well, I will share those with the President of the United States, and I will get back to you on his response. Le comunicaré al presidente de los Estados Unidos lo que dijo y le daré su respuesta. Es lo que dice la secretaria. Gustavo Petro buscando, doctor Fernando, crear una situación insostenible a nivel internacional, lo que en nada ha cambiado porque Laura Sarabia a duras penas está entendiendo cuál es su papel. Veo que no hubo reunión con Marco Rubio en Panamá, donde se encontrarían, pues coincidirían, no se encontrarían, coincidirían. Lo que es bastante grave porque se esperaba que hubiera un encuentro y veo que no se logró. Muy bien. Y la situación de la fuerza pública, doctor Fernando, le doy unos datos para que tomen apunte de esto. En el La fuerza pública traicionada por Gustavo Petro cuando publica un mapa secreto, confidencial, donde la fuerza pública tiene localizado al ELN en el Catatumbo. Eso es un delito. Ese es un delito de traición a la patria, ¿o no? Esta, doctor Fernando, fue el trino que soltó Gustavo Petro sin ninguna explicación, porque en el cuerpo del trino no dice absolutamente nada, simplemente está un mapa de Google Maps, un pantallazo, están las coordenadas y dice en el pin que está puesto de color rojo, que ustedes ven allí, ELN, donde se encontraría el principal campamento de los terroristas del ELN en el Catatumbo. Esa publicación se produjo a las 12:30 del mediodía del día de ayer. Una fuente de las fuerzas militares en la zona que pidió no ser identificada, le dijo a los medios de comunicación, por lo menos a 3, que la localización revelada por Gustavo Petro es el principal campamento del ELN en la zona, que los comandos de las Fuerzas Especiales número 5 que llegaron de Tolemaida iban a asaltar y que una vez se conoció que Gustavo Petro reveló la ubicación del ELN, inmediatamente tuvo que ser abortada la misión de asalto en contra de los terroristas. Horas después, Gustavo Petro eliminó el Twitter, pero el daño ya estaba hecho. Todo el país había enterado de cuál es la ubicación que tenía el ELN en la zona de frontera con Colombia y Venezuela. Bueno, de manera que es un traidor a la patria, el comandante de las fuerzas militares. Nada menos que eso.
¿no? El comandante en jefe, doctor Fernando, de las fuerzas militares, constitucionalmente hablando, que le quitó presupuesto a la Fuerza Armada en Colombia. Le Y doy le quitó el mando, le quitó la cadena de mando, nombrando un comando especial que no dependerá del comando del ejército ni del comando de las fuerzas militares, sino que dependerá directamente del ministro de Defensa. Sí, señor, lo hace en uno de los decretos que desarrollan la conmoción interior de crear esa unidad especial que le rendirá cuentas directamente al presidente de la República y al ministro. Dos personajes que tienen una tarea meramente administrativa frente a la fuerza pública, porque en ninguna parte un presidente puede llegar a ordenarle a un soldado absolutamente nada. Para eso tienen la línea de mando y se la están saltando con el decreto. Pero vea usted cómo dejó sin piernas a la fuerza pública. El ejército en 2024 tenía un presupuesto de 735.000 millones de pesos. Para el año 2025 se lo redujeron a 350.000 millones de pesos. La Fuerza Aérea pasó de tener un presupuesto el año pasado de 793.000 millones de pesos y para este año le dejaron un presupuesto de 554.000 millones de pesos. De hecho, la Fuerza Pública, la Fuerza Aérea, perdón, doctor Fernando, no podrá volar lo que se tenía estimado que lo haga durante un periodo del año, sino que tendrá 20.000 horas menos de vuelo por falta de combustible y logística. Aviones afectados, muchos de ellos son los C-131, los aviones de carga o los que llamamos Hércules, que conocemos todos. La policía pasó de tener un presupuesto de 304.000 millones de pesos a un presupuesto de 195.000 millones de pesos. Y la Armada pasó de 661.000 millones a 490.000 millones de pesos. Esta es información que no nos estamos inventando. Hace parte del documento que presentó la Fuerza Pública a la Corte Constitucional para que habiliten la conmoción interior y poder recoger dinero en nuevos impuestos para poder tapar ese enorme déficit que haría inoperante la fuerza pública en esta zona del país para recuperar el Catatumbo. Bueno, pero eh, le están diciendo al Poder Judicial que declare válida la conmoción interior porque Petro le ha quitado el presupuesto. No es porque tenga poco presupuesto, es porque lo tenía y Petro se lo quitó. ¿No es Así es, así? así es, así es. Ah, bueno, muy Sí, bien. de hecho, o sea, la justificación de Gustavo Petro de la conmoción interior ni siquiera es un mea culpa, es un señalar y decir, es que el gobierno le quitó presupuesto a la fuerza pública. Sí, así como fue a marchar en contra de las tarifas de energía, de la misma forma lo está haciendo. Doctor Fernando, la crisis explícita se está viviendo y si se llegara al punto que habló el doctor José Manuel Abuchaibe, de que esto se ocurra con mayor intensidad, ya ocurre en el Cauca y en el Guaviare, en todo el país. ¿Qué pasará con las elecciones? ¿Qué pasará con la fuerza pública? Además, Petro revelando las ubicaciones de los terroristas, pues Bueno, sin ninguna explicación. pero queda gente con carácter, como Salud Hernández Mora, ¿no? Sí. Sacó una columna histórica enfrentándose directamente a los poderes establecidos y diciendo que ella mantiene su libertad de opinar. Claro. Es una carta abierta a Gustavo Petro que le escribe Salud Hernández, se la recomendamos, se las vamos a dejar aquí también en nuestra cuenta de Twitter para que usted, si no la ha leído, la pueda revisar. Escribe Salud Hernández, puede insultarme al infinito, calumniarme, amenazarme con acciones legales de su fiscalía de bolsillo, ignorar que también soy ciudadana colombiana, pero no con nacionalización express, modalidad que usted utilizó con el único fin de regalar puestos a sus 3 amigos catalanes. Se está refiriendo, entre otros, a Javier Vendrell, que es catalán, que está vinculado con un grupo terrorista en España, tiene investigaciones y que es asesor mano derecha de Gustavo Petro en Colombia. Y por supuesto otros 2 catalanes que son amigos muy cercanos a Verónica Alcocer. Pues Salud Hernández le recuerda a Gustavo Petro lo que ella ha hecho por este país y cómo se debe respetar la independencia de los periodistas, porque de otra forma harían parte del régimen, como se lo dice. Y también le recuerda que él es una persona que tiene unos rasgos especiales en su personalidad. En cuanto, dice Salud Hernández, en cuanto a su última ristra su última ristra de territorios para impedir que se destapen verdades incómodas en cuanto a sus trinos y discursos, baste decir que reflejan con fidelidad
su enrevesada personalidad, cargada de odio, resentimiento, adicciones, incoherencia, megalomanía, delirios de grandeza y una enfermiza costumbre de tergiversar la historia, escribe Salud Hernández en esa carta. Bueno, el nuevo vicecanciller de Petro. Era lo que faltaba. Un vicecanciller de Petro que es amigo del Che Guevara. Mírenlo. Ahí está la foto. Ahí está haciendo el saludo. Ese sí es un saludo nazi. Y al fondo tiene la imagen del Che Guevara. Ese es el personaje. Cuando vi el trino, doctor Fernando, de Mauricio Jaramillo Casir, que es el nuevo vicecanciller de Laura Sarabia, y por supuesto de Gustavo Petro, dije, bueno, esto debe ser un tiempo, hace mucho tiempo que lo publicó. Pero resulta que no. El trino que usted acaba de ver, Quique, por favor, el del Che Guevara y de Hugo Chávez, en la imagen, donde él escribe nada más y nada menos que comandante eterno. Es un trino del año pasado, del 28 de julio del 2024. Pero como eso no es suficiente, aquí hay un trino de una invitación donde él responde. Veamos ahora sí el trino sobre Cuba. Escribe este señor: allí estaré y explicaré por qué Cuba no es una dictadura, sino una democracia popular. Invitados o invitades, quiere decir la X. Una democracia popular, Cuba. ¿Cómo le parece? Desde el año 59, cuando Fidel Castro asumió el poder, vino la dictadura y desde eso los cubanos no tienen elecciones libres, no pueden manifestarse libremente y el que se manifiesta libremente se va para la cárcel. Pero ¿cómo no es una dictadura donde el único partido es el Partido Comunista? Claro, pero tiene un amigo que es el vicecanciller de Colombia. Claro. Y dice, y en un trino también de hace muy poco, criticaba a Laura Sarabia cuando llegó al Departamento de Prosperidad Social. Escribía Mauricio Jaramillo: la eventual llegada de Laura Sarabia al DPS sería un error. No tiene la experiencia, creo que fue buena funcionaria como jefa de gabinete, pero esta designación no corresponde con los retos del DPS. Es una apuesta torpe e innecesariamente arriesgada. Oiga lo que le decía a quien en el tiempo se convirtió en su jefe. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece el sujeto que vamos a tener de vicecanciller? Bueno, y para terminar, recordemos que hoy Benedetti es el jefe de los ministros. Sí, lo ha negado el mismo gobierno. Ha dicho que no es cierto que Benedetti vaya a ubicarse en esa posición. Pues sí, se cumplió el designio, lo que decía Benedetti en los archivos de WhatsApp en los que gritaba y trataba muy mal a Laura Sarabia. Recuerde la palabra famosa, colla, le decía a Laura Sarabia en esos audios. Y él decía que él iba a recuperar su espacio y que al tigre había que dejarle una salida. Pues muy bien, Laura Sarabia al irse a la Cancillería le ha dejado una salida y Benedetti entraría a ocupar el cargo de jefe de gabinete de Gustavo Petro a partir de unas semanas, cuando pues inicie él a darle órdenes a todos los ministros, incluida a Laura Sarabia, que pasó de ser la jefe de Benedetti a convertirse en la subalterna de él. ¿Cómo le parece a Benedetti? Buena conducta mantiene Benedetti, ¿no es cierto? Y esto no es una calumnia. No. Que sea alcohólico y drogadicto, eso no es un secreto para nadie, y que está en tratamiento para tratar de recuperarse, eso es público. Eso es público. Él lo ha dicho, sí, él lo ha dicho. Bueno, de manera que eso es lo que tenemos, queridos amigos, por gobierno. Entonces, escuchen al doctor Abuchaibe. El doctor Abuchaibe está esperando que la Comisión de Acusaciones simplemente que cumpla su deber, que cumpla lo que dispone el artículo 109 de la Constitución Nacional. Y así nos despedimos de ustedes, queridos amigos, hasta mañana, cuando estaremos de regreso a las 6 en punto de la mañana, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. De lunes a viernes, un equipo de profesionales desde las 6 de la mañana está listo para llevarle a Colombia y el mundo las noticias analizadas con rigor y objetividad. Somos La Hora de la Verdad.